La movilización que hubo el 25 de marzo fue muy importante, muy numerosa y tuvo un trabajo previo fundamental por parte de muchos activistas que estuvieron detrás trabajando en condiciones muy difíciles. Creo que los protagonistas de verdad del éxito de esa manifestación fueron los ciudadanos que se estuvieron movilizando previamente, y esa actitud contrasta bastante, la verdad, con la del Ayuntamiento de Jaén, que tuvo un papel nulo en la posibilidad de que esa convocatoria se difundiera masivamente por todos los barrios de Jaén. Creo que para entender un poco el contexto en el que se desarrolla esta manifestación habría que echar la vista un poquito más atrás. En este momento voy a hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, y lo voy a decir de una forma muy concreta. El neoliberalismo, hacer negocio con la vida de las personas, es una forma de matar. Según un estudio que se publicó hace unos años, en torno a 500.000 de personas murieron por encima de lo que se esperaba entre 2010 y 2015 como consecuencia de las políticas de austeridad que se aplicaron en aquel periodo. Es decir, más de 500.000 de personas de sobremortalidad. Las causas eran múltiples, pero una de las que se señalan en el estudio era el aumento de la tasa de suicidio, que llevaba bajando varios años ya en la década anterior y que empezó a subir a partir de 2012, llegando a un pico en el 2014. La situación que había de recesión económica, de desprotección social, unió a los recortes, a la falta de plantillas médicas, a la falta de recursos en los hospitales, etcétera, etcétera, hicieron un cóctel perfecto que desembocó en esa situación. Ese es el contexto en el que hay que entender lo que está sucediendo y el desastre que vino después cuando cayó la pandemia sobre nosotros. Ni la ciudad de Jaén ni su ayuntamiento han sacado las conclusiones que había que sacar de aquella experiencia, ni han hecho un balance suficiente que permita extraer un plan de acción para proteger la salud de la población de Jaén de cara al futuro. La OCDE ha reconocido en un informe reciente, después, eso sí, de 7 millones de muertos por COVID-19, que los sistemas públicos de salud de los países que son miembros de ese organismo estaban infrafinanciados, no tenían suficiente dotación presupuestaria para atender una situación como esa. Después de décadas, después de pasarse media vida propugnando políticas de austeridad y diciendo que el papel del Estado en lo público debía de reducirse, la OCDE ha tenido que poner ahora en negro sobre blanco, por escrito, en un informe, que el Estado debe aportar dinero, mucho dinero, para proteger la salud de la población de cara al futuro. Los problemas críticos que se señalaban en ese informe son los que son de sobra conocidos por cualquiera que tenga la mala suerte de necesitar de atención médica. Escasez de personal en los centros públicos, déficit de inversión en equipamientos, malas instalaciones, etcétera, etcétera. Existen distintas leyes que atribuyen competencia al ayuntamiento en materia de salud, sanidad y consumo de la población. Concretamente, quizá la más específica es la Ley de Autonomía Local de Andalucía. El pasado 16 de marzo, la coalición Podemos y Jaén Sentido Común hizo público un comunicado en el que apoyaba la manifestación que se convocaba el 25M y se hacía pública nuestra propuesta de un sistema público de salud territorial y de base, que tuviera la participación de distintos colectivos vecinales en coordinación con trabajadores y trabajadoras de los centros de salud públicos. Es lamentable que el Ayuntamiento de Jaén, después de la pandemia, vaya a acabar el mandato de 2019-2023 sin haber realizado un verdadero plan de salud que permita hacer frente a los retos que tiene esta ciudad y sus habitantes en materia de salud y darles una respuesta a la altura de sus necesidades. No es cuestión de hacer una serie de cuestionarios al vuelo para ver lo que sale, sino que hay que coordinarse y hacer un plan de verdad que ponga en contacto los saberes de las distintas disciplinas científicas que están comprometidas con esta situación, con las organizaciones territoriales de base que conocen mejor que nadie su territorio, que saben de las necesidades de sus barrios.
El primer y único plan de salud que hay en la ciudad de Jaén es del año 2010, por lo tanto está anticuado, puesto que además la información que tiene es del año 2008 y ya no responde a las necesidades que existen actualmente. Por poner un ejemplo, en aquel plan se señalaba como la principal causa de mortalidad las enfermedades cerebrovasculares y el cáncer. Está más que demostrada la relación, por poner un ejemplo, entre el consumo de alimentos de base orgánica y la reducción de la mortalidad por tales enfermedades. Por lo tanto, democracia, salud, autonomía municipal y soberanía alimentaria son los 4 pilares de la estrategia de la ciudad del futuro para Jaén.